Cuando Luna y Sofía extendieron sus manos para ayudar a aquella anciana con sus pesadas bolsas, jamás imaginaron que ese simple acto de bondad cambiaría para siempre el destino de su escuela y de todo un país. La madre del presidente, disimulando su identidad, observó con ojos húmedos a estas niñas que, viviendo en la pobreza, ofrecían lo único que tenían, su compasión desinteresada. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dar like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Comencemos. El Parque Municipal de Esperanza lucía especialmente hermoso aquella mañana de primavera. Los cerezos en flor creaban un dosel rosado que contrastaba con el verde brillante del césped recién cortado. A pesar de la belleza que la rodeaba, doña Carmen Vidal caminaba con dificultad por el sendero principal, su bastón de madera apenas brindándole el apoyo necesario para sus 83 años. Las bolsas del mercado pesaban en sus manos arrugadas, haciendo que su avance fuera aún más lento y doloroso. Debía haber aceptado cuando Antonio se ofreció a enviar al chofer, pensó, refiriéndose a su hijo, pero inmediatamente descartó la idea. No, suficientes privilegios tiene él ahora. Yo sigo siendo la misma de siempre. Carmen se detuvo un momento para recuperar el aliento. Desde que su hijo Antonio había sido elegido presidente del país, su vida había cambiado drásticamente. Los guardaespaldas, los choferes, las residencias oficiales, todo eso le resultaba ajeno y opresivo. Por eso insistía en mantener su rutina de siempre, vivir en su modesta casa de toda la vida y hacer sus propias compras en el mercado del barrio. Solo había aceptado un discreto equipo de seguridad que la vigilaba a distancia, una concesión que había hecho más por tranquilizar a su hijo que por sentirse realmente amenazada. A unos metros de allí, bajo la sombra de un gran cerezo, Luna y Sofía compartían la única manzana que tendrían para almorzar ese día. Las hermanas, de 10 y 8 años respectivamente, llevaban uniformes escolares desgastados pero impecablemente limpios. Su madre, Marta, las había enviado al parque mientras ella hacía horas extras limpiando oficinas. «Quédense juntas y regresen antes del anochecer», les había dicho antes de darles un beso apresurado y marcharse. Luna partió cuidadosamente la fruta, asegurándose de que su hermana menor recibiera la porción más grande. Mientras masticaba lentamente, tratando de hacer que el sabor durara más tiempo, notó a la anciana que se había detenido en medio del sendero. «Mira, Sophie», susurró Luna. «Esa abuelita parece que necesita ayuda». Sofía siguió la mirada de su hermana y vio a la señora mayor luchando por sostener sus bolsas mientras intentaba reajustar su agarre en el bastón. «¿Deberíamos ayudarla?», preguntó Sofía insegura. Luna recordó las palabras de su madre. «Siempre sean amables con quienes lo necesitan. Nunca sabemos cuándo nosotras seremos las que necesitemos ayuda». Sin dudarlo más, se levantó y tomó la mano de su hermana. «Vamos, Sophie. Mamá siempre dice que hay que ayudar». Las niñas se acercaron tímidamente a la anciana. Luna fue la primera en hablar. «Buenos días, señora. ¿Podemos ayudarla con sus bolsas?» Carmen levantó la vista, sorprendida por la repentina oferta. Frente a ella estaban dos niñas con uniformes escolares que habían visto mejores tiempos, pero con sonrisas genuinas y ojos brillantes de sinceridad. «Oh, qué amables son ustedes», respondió Carmen, conmovida por el gesto. «La verdad es que estas bolsas están más pesadas de lo que pensé». Sin esperar más, Luna tomó la bolsa más grande, mientras Sofía extendía sus pequeñas manos para recibir otra. «Somos fuertes, ¿sabe?», dijo Sofía con orgullo. «Siempre ayudamos a mamá con las compras». Carmen sonrió, aliviada por el peso que se había quitado de encima. «¿Y a dónde iba su madre? ¿Está por aquí?» Luna negó con la cabeza. «Mamá está trabajando, limpia oficinas. Nosotras venimos al parque mientras ella termina».
Carmen asintió, notando por primera vez los detalles que había pasado por alto. Los zapatos gastados de las niñas, el pequeño parche en el codo de la chaqueta de la mayor y las mochilas escolares que parecían contener poco más que cuadernos viejos. ¿Y ustedes ya almorzaron?, preguntó Carmen, aunque ya sospechaba la respuesta. Las hermanas intercambiaron una mirada rápida antes de que Luna respondiera. Sí, señora, compartimos una manzana. Carmen sintió que su corazón se encogía. En una de las bolsas que ahora cargaba Luna había pan recién horneado, queso fresco, jamón y dulces que había comprado para consentirse. Una comida simple para ella, pero probablemente un festín para estas niñas. Me estaba dirigiendo a ese banco para descansar un poco antes de seguir mi camino, dijo Carmen, señalando un banco bajo uno de los cerezos. ¿Les gustaría acompañarme? Compré demasiada comida y no podré comerla toda yo sola. Los ojos de Sofía se iluminaron, pero Luna, más cautelosa, dudó un momento. Su madre les había enseñado a no aceptar comida de extraños, pero había algo en la sonrisa cálida de esta anciana que inspiraba confianza. Gracias, señora, la acompañaremos, dijo finalmente Luna. Se sentaron en el banco, bajo la suave lluvia de pétalos rosados que caían con la brisa. Carmen sacó el pan, el queso y el jamón, y preparó unos sándwiches improvisados que las niñas devoraron con apenas disimulado apetito. «Están deliciosos, muchas gracias», dijo Luna entre bocados, recordando sus modales. «De nada, cariño. A veces es bueno compartir una comida con nuevas amigas», respondió Carmen, disfrutando de la compañía. Hacía tiempo que no se sentía tan a gusto. A pesar de estar rodeada constantemente de personal de seguridad, cocineros y asistentes desde que su hijo asumió la presidencia, a menudo se sentía sola. Estas niñas, con su inocencia y amabilidad desinteresada, le recordaban la sencillez que tanto extrañaba. «¿Vive usted cerca de aquí?», preguntó Luna, limpiándose las migas de la boca con el dorso de la mano. «Sí, a unas cuadras, en la calle Jazmín». «Oh, nosotras vivimos en la calle Amapola», exclamó Sofía. «Somos casi vecinas». Carmen sabía que la calle Amapola estaba en la parte más humilde del barrio, donde las casas eran pequeñas y los servicios básicos a veces fallaban. Sintió una nueva oleada de empatía hacia las niñas. «¿Y ustedes estudian cerca?». «En la escuela pública Manuel Belgrano», respondió Luna. «Estoy en 5º grado y Sofía en 3º. Carmen conocía bien esa escuela. De hecho, su hijo, el ahora presidente, había prometido renovarla durante su campaña, pero según sabía, los fondos habían sido redirigidos a otros proyectos considerados más urgentes. Se hizo una nota mental para recordárselo a Antonio en su próxima visita. Mientras conversaban, un hombre de traje oscuro y auricular se acercó discretamente. Las niñas no lo notaron, pero Carmen reconoció de inmediato a uno de sus guardaespaldas. Con un gesto casi imperceptible, le indicó que se mantuviera a distancia. «¿Y tu mamá, a qué hora termina de trabajar?», preguntó Carmen a Luna. «A las 6, pero a veces se queda hasta más tarde si hay una oficina extra para limpiar», explicó la niña. «Ganamos más dinero así». «¿Ganamos?», repitió Carmen. Luna asintió. «Mamá dice que somos un equipo. Ella trabaja para darnos lo mejor, y nosotras nos esforzamos en la escuela y cuidamos una de la otra». Carmen sintió una punzada de admiración por esta familia que, a pesar de sus evidentes dificultades económicas, mantenía un sentido de unidad y dignidad. Le recordaba a su propia vida antes de que el éxito político de Antonio lo cambiara todo. «Son unas niñas muy especiales», dijo Carmen mientras guardaba los restos de su improvisado picnic. «Ha sido un placer compartir este momento con ustedes. Nosotras también la ayudaremos a llegar a su casa», ofreció Sofía con entusiasmo. «¿Verdad, Luna?». Luna asintió. «Por supuesto.
No podemos dejar que cargue todas esas bolsas usted sola. Carmen miró a las niñas con gratitud. En un mundo donde su hijo era ahora tratado con excesiva reverencia y donde cada gesto hacia ella estaba cargado de segundas intenciones, la sencilla amabilidad de estas hermanas era como un soplo de aire fresco. ¿Está lejos su casa, doña?, preguntó Luna mientras las tres caminaban por el sendero del parque, cada niña cargando una bolsa mientras Carmen se apoyaba en su bastón. «No, querida, a solo unas cuadras de aquí», respondió Carmen. «Y pueden llamarme Carmen. Eso de doña me hace sentir aún más vieja», añadió con una sonrisa traviesa que hizo reír a las niñas. A medida que avanzaban por las calles del barrio, Carmen notó cómo varios transeúntes la miraban con extrañeza. Algunos incluso parecían reconocerla, pero al verla en compañía de dos niñas humildes, la duda se reflejaba en sus rostros. Para su alivio, nadie se acercó. Su guardaespaldas la seguía a una distancia prudente, mezclándose con los peatones de manera casi imperceptible. ¿Y ustedes vienen mucho a este parque?, preguntó Carmen para mantener la conversación. «Casi todos los días después de la escuela», respondió Luna. «Mamá dice que es más seguro que quedarnos solas en casa». Carmen asintió, pensativa. ¿Y su padre? Las niñas intercambiaron una mirada que Carmen reconoció de inmediato. Era la mirada de quienes comparten un dolor familiar. «Papá nos dejó hace 3 años», explicó Luna con una madurez que sorprendió a Carmen. «Dijo que iba a buscar trabajo en la capital, pero nunca volvió». «Lo siento mucho», dijo Carmen con sinceridad. Sofía, que hasta entonces había permanecido callada, añadió: «Mamá dice que a veces las personas no saben manejar las responsabilidades, pero eso no significa que no nos quieran». Carmen sintió que su respeto por la madre de las niñas crecía aún más. A pesar de su abandono, esta mujer había elegido no envenenar a sus hijas contra su padre. «Su mamá es una mujer muy sabia», dijo Carmen. Doblaron en una esquina y entraron en una calle amplia y arbolada. Las casas aquí eran más grandes y mejor mantenidas. Luna y Sofía miraban con curiosidad a su alrededor, claramente no acostumbradas a este barrio más acomodado. «¿Todas estas casas son tan grandes?», preguntó Sofía con asombro. «No todas», respondió Carmen. «La mía es bastante modesta en realidad». Cuando finalmente se detuvieron frente a una casa de 2 plantas con un pequeño jardín delantero, las niñas miraron con incredulidad. Para ellas, que compartían un apartamento de una habitación con su madre, esta casa de estilo colonial con sus ventanas de madera tallada y su terraza cubierta de enredaderas parecía sacada de un cuento. «¿Usted vive aquí?», preguntó Luna, sin poder ocultar su sorpresa. «Sí, pero no es tan impresionante como parece», respondió Carmen restando importancia. «He vivido aquí toda mi vida adulta. La compré con mi esposo cuando éramos jóvenes y ahora está llena de recuerdos y algunas goteras», añadió con humor. Al acercarse a la puerta, ésta se abrió antes de que Carmen pudiera buscar sus llaves. Una mujer de mediana edad con delantal apareció en el umbral. Doña Carmen estaba preocupada. «Ha tardado más de lo usual», dijo la mujer notando luego a las niñas. Su expresión pasó de la preocupación a la curiosidad. «Rosalba, estas son mis nuevas amigas, Luna y Sofía. Me ayudaron a cargar las compras hasta casa». Rosalba sonrió a las niñas, aunque Carmen percibió un atisbo de desconfianza en su mirada. «Muy amables, señoritas. Pasen, por favor». Las niñas entraron tímidamente, maravillándose con el interior de la casa. Aunque no era lujosa, estaba decorada con buen gusto y llena de pequeños detalles que revelaban una vida bien vivida. Fotografías enmarcadas, libros que ocupaban estanterías desde el suelo hasta el techo, y plantas que daban un aire acogedor al espacio. «¿Pueden quedarse un momento para tomar un refresco?», preguntó Carmen.
Luna miró el reloj de pared que dominaba el vestíbulo. Podemos quedarnos un rato, pero tenemos que estar en la parada del autobús a las 5 para encontrarnos con mamá. Perfecto. Rosalba, ¿podrías traernos limonada al jardín trasero? Mientras Rosalba se dirigía a la cocina, Carmen guió a las niñas a través de un pasillo hasta una puerta que daba a un jardín trasero sorprendentemente amplio y exuberante. ¡Guau!, exclamó Sofía. Es como un parque privado. El jardín estaba dominado por un enorme nogal que proporcionaba sombra a un conjunto de sillas de mimbre. Rosales, en plena floración, bordeaban un pequeño sendero de piedra, y en una esquina, un huerto ordenado mostraba hileras de vegetales en crecimiento. «Me gusta cuidar de mis plantas», explicó Carmen, señalando hacia una regadera que reposaba junto a uno de los rosales. «Es mi forma de mantenerse activa». Se sentaron bajo el nogal y pronto Rosalba apareció con una bandeja con 3 vasos de limonada y un plato de galletas caseras. «Gracias, Rosalba», dijo Carmen. Cuando la mujer se retiró, Carmen notó que Luna observaba con interés las fotografías que adornaban una mesa cercana. «¿Es su familia?», preguntó la niña, señalando una fotografía donde aparecía un hombre de traje oscuro rodeado de personas en lo que parecía un evento formal. Carmen asintió. «Sí, ese es mi hijo Antonio». «Se parece a alguien», murmuró Luna, entrecerrando los ojos para ver mejor la fotografía. Carmen sintió un nudo en el estómago. Su hijo era, después de todo, una de las caras más reconocibles del país. Incluso en las escuelas más humildes, su retrato colgaba en las paredes por obligación constitucional. Era solo cuestión de tiempo antes de que las niñas hicieran la conexión. «¿A qué se dedica su hijo?», preguntó Luna con inocente curiosidad. Carmen dudó por un segundo. «Trabaja en el gobierno». «¿Es político?», insistió Luna. «Algo así», respondió Carmen evasivamente. «Pero cuéntenme más sobre ustedes. ¿Qué les gusta hacer cuando no están en la escuela?». La táctica de distracción funcionó. Sofía, especialmente, se animó a hablar de su pasión por el dibujo y cómo su maestra de arte la había elogiado recientemente. Luna mencionó que le gustaba leer, aunque los libros eran escasos en su casa. «Tengo una biblioteca llena de libros que nadie lee», dijo Carmen. «Quizás podrían venir alguna vez y llevarse algunos prestados». Los ojos de Luna se iluminaron. «¿De verdad? ¿No le importaría?». «En absoluto. Los libros están hechos para ser leídos, no para acumular polvo». Mientras conversaban, Carmen se sentía cada vez más encariñada con las niñas. Había algo en su resiliente optimismo, a pesar de sus evidentes carencias, que tocaba su corazón. Le recordaban a sí misma cuando era joven, luchando por salir adelante con pocos recursos pero mucha determinación. El tiempo pasó volando, y pronto Luna miró nuevamente el reloj, ahora visible a través de la ventana del salón. «Tenemos que irnos, doña Carmen», dijo corrigiéndose. «Mamá estará esperándonos en la parada». Entonces, «Por supuesto», asintió Carmen levantándose con cierta dificultad. «Déjenme buscar algo antes de que se vayan». Entró a la casa y regresó unos minutos después con una bolsa de tela que entregó a Luna. «Aquí hay algunos libros que creo que disfrutarás y unos cuadernos de dibujo para Sofía. También un poco de comida que Rosalba preparó hoy. Es demasiado para mí sola». Luna dudó. Su orgullo luchaba contra la necesidad práctica. «No es caridad, querida», dijo Carmen suavemente leyendo su expresión. «Es lo que hacen las amigas, compartir lo que tienen». Finalmente Luna aceptó la bolsa. «Gracias, Carmen. Le prometo que cuidaremos bien los libros». «Estoy segura de que sí», sonrió Carmen. «Y me encantaría que vinieran a visitarme otra vez, si quieren». «¿Podemos, Luna?», preguntó Sofía con entusiasmo.
Me gusta este jardín. Luna asintió. Si a Carmen no le importa, podríamos venir después de la escuela mañana. Sería maravilloso, respondió Carmen. Las estaré esperando. Se despidieron en la puerta principal y Carmen observó cómo las niñas se alejaban calle abajo, con Luna cargando protectoramente la bolsa de regalos. Una vez que desaparecieron de su vista, notó que su guardaespaldas se acercaba discretamente. «Señora, ¿está todo bien?», preguntó el hombre con genuina preocupación. No es usual que invite extraños a su casa. «Estoy perfectamente bien, Héctor», respondió Carmen con firmeza. «Y esas niñas no son extrañas, son mis nuevas amigas». Entró a la casa pensando en cómo un encuentro fortuito había iluminado su día, y quizás también el de aquellas niñas. Lo que no sabía Carmen era que este simple encuentro desencadenaría eventos que afectarían no solo sus vidas, sino también las políticas sociales de todo el país. Marta Guzmán esperaba en la parada del autobús, sus hombros caídos evidenciando el cansancio de un largo día de trabajo. Aún así, su rostro se iluminó al ver a sus hijas acercarse. Luna y Sofía corrieron hacia ella, ambas hablando al mismo tiempo, emocionadas por contarle su aventura del día. «Mamá, mamá, conocimos a una señora muy amable», exclamó Sofía. «Nos dio libros y cuadernos», añadió Luna, mostrando la bolsa que llevaba. Marta miró la bolsa con cierta desconfianza. Como madre soltera de un barrio humilde, había enseñado a sus hijas a ser cautelosas con los extraños. ¿Quién les dio esto? ¿Y qué les he dicho sobre aceptar cosas de desconocidos? «No es una desconocida, mamá», explicó Luna. «Es la señora Carmen. La ayudamos a cargar sus bolsas del mercado hasta su casa porque se veía cansada. Y nos invitó limonada y galletas», añadió Sofía con entusiasmo. «Su casa tiene un jardín enorme con un árbol gigante». Marta frunció el ceño, su instinto protector en alerta máxima. Fueron a la casa de una extraña. «Luna, sabes que no deben hacer eso». «Pero mamá, es una abuelita muy amable», insistió Luna. «Y tiene muchos libros. Dijo que podemos ir a visitarla mañana después de la escuela». «Absolutamente no», respondió Marta con firmeza mientras subían al autobús. «No sabemos nada de esta mujer». Durante el trayecto a casa, las niñas continuaron describiendo a Carmen su casa y cómo las había tratado con amabilidad. A medida que escuchaba, la severidad de Marta comenzó a suavizarse ligeramente. Después de todo, sus hijas tenían buen juicio para su edad, especialmente Luna. Al llegar a su pequeño apartamento, Marta inspeccionó el contenido de la bolsa. Encontró 3 libros en excelente estado, un cuaderno de dibujo de calidad profesional con lápices de colores y un recipiente con lo que parecía ser estofado casero, suficiente para alimentar a las 3 esa noche. «Esto no parece comida de sobras», murmuró Marta, reconociendo la calidad de los ingredientes. «Es como si lo hubiera preparado especialmente para nosotras». «Carmen es muy generosa», afirmó Sofía, ya instalada en la única mesa del apartamento, abriendo con reverencia su nuevo cuaderno de dibujo. Mientras calentaba el estofado, Marta examinó uno de los libros que Luna había comenzado a leer. En la primera página notó una firma elegante: Carmen Vidal de Montero. Algo en ese nombre le resultaba familiar. «Luna, ¿dijiste que esta señora vive cerca del parque municipal?». Luna asintió sin levantar la vista del libro. «En una casa bonita de la calle Jazmín. No es muy grande, pero tiene muchas flores y libros». Marta sirvió el estofado pensativa. Durante la cena, escuchó más detalles sobre la misteriosa Carmen y su casa. La descripción cada vez le sonaba más familiar, especialmente cuando Luna mencionó al hijo de Carmen. «Dijo que trabaja en el gobierno», comentó Luna, «y en una foto se parecía a alguien, pero no recuerdo a quién». Un pensamiento repentino cruzó la mente de Marta.
¿Vieron si había guardias o personas de seguridad cerca de la casa? Luna pareció sorprendida por la pregunta. No, bueno, había un hombre con traje que parecía estar vigilando, pero pensé que era un vecino. Marta dejó su cuchara y se levantó para buscar el periódico de la semana anterior, guardado junto a otros papeles importantes. Allí estaba, un artículo sobre el presidente y su controvertida decisión de no mudarse a la residencia oficial, prefiriendo visitar regularmente a su madre que se negaba a abandonar su casa de toda la vida. Carmen Vidal de Montero, la madre del presidente, mantiene un perfil bajo a pesar del cargo de su hijo, leyó Marta en voz alta. «El presidente», exclamó Luna dejando caer su cuchara, «por eso se me hacía conocido, es el mismo de la foto en la pared de nuestra escuela». Sofía abrió los ojos como platos. «¿La abuelita Carmen es la mamá del presidente?» Marta asintió, intentando procesar la información. Sus hijas habían ayudado e incluso visitado la casa de la madre del mandatario más poderoso del país, la misma persona cuyas políticas económicas estaban haciendo cada vez más difícil la vida de familias como la suya. «Por eso la casa me sonaba familiar», dijo Marta más para sí misma. «La han mostrado en los reportajes. Dice que se niega a cambiar su estilo de vida sencillo a pesar de la posición de su hijo». «Pero ella es muy amable, mamá», insistió Sofía. «No parece la mamá de alguien importante». Marta se sentó nuevamente contemplando la situación. Por un lado, ahora entendía la generosidad inusual. Para alguien como Carmen Vidal, unos libros y algo de comida no significaban nada. Por otro lado, no podía evitar sentirse inquieta. ¿Por qué la madre del presidente se había interesado en sus hijas? «No podemos aceptar esto», dijo finalmente. «Mañana devolveremos todo y les explicaré que no pueden seguir visitándola». «Pero mamá», protestaron ambas niñas al unísono. «No es correcto», continuó Marta. «No somos un caso de caridad para que la familia del presidente se sienta mejor consigo misma». Luna, siempre la más reflexiva, intervino. «Mamá, no creo que Carmen nos vea así. Nos trató como amigas, no como pobres a quienes ayudar. Ni siquiera mencionó que su hijo fuera el presidente». Marta suspiró, reconociendo la sabiduría en las palabras de su hija mayor. «Aún así, es complicado, Luna. Estas personas viven en un mundo muy diferente al nuestro». «Pero Carmen no parecía diferente», insistió Sofía. «Solo era una abuelita que necesitaba ayuda con sus bolsas». Esa noche, después de que las niñas se durmieron, Marta permaneció despierta, pensando en Carmen Vidal y en la extraña situación en la que se encontraban. ¿Debería permitir que sus hijas continuaran esta amistad? ¿O estaba exponiéndolas a un mundo que solo les mostraría lo mucho que carecían? Al día siguiente, contra su mejor juicio pero cediendo ante la persistencia de sus hijas, Marta accedió a acompañarlas a casa de Carmen después de su turno de trabajo. Si iban a mantener esta relación, al menos quería conocer a la mujer personalmente. Cuando llegaron a la calle Jazmín, Marta no pudo evitar sentirse intimidada. A pesar de lo que decían sobre la sencillez de Carmen Vidal, su casa seguía siendo mucho más de lo que Marta podría permitirse jamás. Luna tocó el timbre con familiaridad, y momentos después, la puerta se abrió revelando a Rosalba, quien las miró con sorpresa. «Buenas tardes. Las niñas vinieron ayer», comenzó Marta incómodamente. «Ah, sí, la señora Carmen las está esperando en el jardín», sonrió Rosalba reconociendo a las niñas. Luego notó a Marta. «Usted debe ser la madre». «Sí, Marta Guzmán», se presentó, extendiendo una mano que Rosalba estrechó cordialmente. «Pasen, por favor. La señora se alegrará de conocerla». Siguieron a Rosalba a través de la casa hasta el jardín trasero, donde Carmen estaba sentada bajo el nogal, leyendo un libro.
Al verlas, dejó su lectura y se puso de pie con ayuda de su bastón. «Mis pequeñas amigas regresaron», exclamó con genuino placer. Luego notó a Marta. «Y veo que trajeron a su madre. Un placer conocerla, señora Guzmán. Soy Carmen Vidal». Marta, que había ensayado mentalmente un discurso firme pero cortés sobre por qué sus hijas no podrían continuar estas visitas, se encontró desarmada por la sencillez y calidez de Carmen. «El placer es mío, señora Vidal», respondió formalmente. «Quería agradecerle personalmente por su amabilidad con mis hijas ayer, pero también explicarle que no podemos aceptar sus regalos». Carmen pareció genuinamente desconcertada. «¿Por qué no? ¿Acaso los libros no eran adecuados para la edad de Luna?» «No es eso», respondió Marta, incómoda bajo la mirada curiosa de Carmen. «Es solo que, bueno, conocemos su posición y no queremos abusar de su generosidad». Carmen entendió de inmediato. «Ah, ya veo, han descubierto quién es mi hijo». Luna intervino. «Lo vimos en el periódico de mamá. Su hijo es el presidente». Carmen suspiró, una sombra de tristeza cruzando su rostro. «Sí, lo es, pero yo sigo siendo la misma Carmen de siempre, y me gustaría que ustedes fueran mis amigas por quién soy yo, no por quién es mi hijo». Un silencio incómodo se instaló en el jardín tras la revelación de Carmen. Sofía, ajena a la atención de los adultos, ya se había acercado a examinar un rosal particularmente hermoso. «Por favor, tomen asiento», dijo Carmen, señalando las sillas de mimbre. «Rosalba nos traerá algo de beber en un momento». Marta dudó, pero finalmente se sentó, su postura rígida evidenciando su incomodidad. Luna se sentó junto a ella, mientras Sofía continuaba explorando el jardín con curiosidad infantil. «Señora Vidal, yo... Por favor, llámame Carmen», interrumpió amablemente. «Carmen», comenzó de nuevo Marta, «no quiero sonar desagradecida, pero debe entender mi preocupación. No estamos acostumbradas a recibir atención de personas en su posición». Carmen asintió comprensivamente. «Entiendo perfectamente, pero te aseguro que mi interés en tus hijas no tiene nada que ver con quién es mi hijo. Simplemente me ofrecieron ayuda cuando la necesitaba y disfruté de su compañía». Rosalba apareció con una bandeja de refrescos y galletas recién horneadas. El aroma dulce suavizó ligeramente la tensión. «Sus hijas me recordaron lo que es la amabilidad genuina», continuó Carmen, mientras servía las bebidas. «En mi posición actual, es difícil saber cuándo las personas son sinceras o solo buscan una conexión con mi hijo». Marta tomó un sorbo de su bebida, procesando las palabras de Carmen. «Supongo que eso debe ser difícil», concedió. «Más de lo que imaginas», respondió Carmen con un suspiro. «Por eso valoro tanto el gesto desinteresado de Luna y Sofía. No tenían idea de quién era yo, solo vieron a una anciana que necesitaba ayuda». Luna, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «No nos importa que seas la mamá del presidente, Carmen. Nos caíste bien porque eres amable». Carmen sonrió, visiblemente conmovida. «Gracias, querida. Ustedes también me caen muy bien». Marta observaba el intercambio, su postura gradualmente relajándose. Había algo indudablemente genuino en la forma en que Carmen interactuaba con sus hijas, un afecto que no podía fingirse. «¿Hace cuánto que limpias oficinas, Marta?», preguntó Carmen, cambiando sutilmente la conversación. «Casi 5 años», respondió Marta. «Después de que el padre de las niñas se fue, tuve que encontrar algo que me permitiera estar con ellas por las mañanas y las noches». Carmen asintió. «Debe ser agotador». «Lo es», admitió Marta. «Especialmente desde que subieron los precios de todo. Trabajo más horas, pero el dinero alcanza para menos». Un destello de algo, culpa, preocupación, cruzó el rostro de Carmen.
Las nuevas políticas económicas han sido difíciles para muchas familias, ¿verdad? Marta se tensó nuevamente, consciente de que estaba rozando un tema peligroso. Solo hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Carmen pareció entender la evasiva. Mi hijo cree que está haciendo lo mejor para el país, pero a veces le digo que desde arriba es difícil ver cómo sus decisiones afectan a las familias reales. Sofía, que había regresado de su exploración, se unió a la conversación. Mi maestra dice que el presidente solo ayuda a los ricos, pero Luna dice que no debemos hablar mal de las autoridades. Sofía, exclamó Marta mortificada. Lo siento mucho, Carmen. Los niños repiten lo que escuchan sin entender. Para su sorpresa, Carmen rió suavemente. No te preocupes, en esta casa se puede hablar con libertad. De hecho, me gustaría escuchar más sobre cómo las políticas de mi hijo están afectando a familias como la tuya. Antonio vive en una burbuja, rodeado de personas que solo le dicen lo que quiere oír. Marta miró a Carmen con asombro. Esta no era la conversación que esperaba tener con la madre del presidente. No quiero meterte en problemas, dijo Marta cautelosamente. No lo harás, aseguró Carmen. Puede que sea la madre del presidente, pero soy ciudadana antes que nada, y estoy preocupada por lo que escucho. Algo en la sinceridad de Carmen hizo que Marta se abriera. Comenzó hablando de cómo las nuevas políticas fiscales habían encarecido los productos básicos, cómo los recortes en subsidios habían duplicado sus facturas de servicios y cómo las promesas de mejoras en educación nunca llegaban a escuelas como la de sus hijas. Luna y Sofía escuchaban en silencio, acostumbradas a oír estas preocupaciones en casa, pero sorprendidas de que su madre las compartiera tan abiertamente con Carmen. Lo más difícil, concluyó Marta, es explicarles a las niñas por qué no podemos permitirnos ciertas cosas, cuando ven en la televisión cómo el gobierno gasta millones en eventos innecesarios. Carmen había escuchado todo atentamente, su expresión cada vez más preocupada. No tenía idea de que la situación fuera tan grave, admitió. Antonio me dice que la economía está mejorando, que los indicadores son positivos. Los indicadores quizás mejoren, respondió Marta, pero las familias como la nuestra no lo sentimos así. Un silencio reflexivo siguió a estas palabras. Carmen parecía genuinamente afectada por lo que acababa de escuchar. Creo que mi hijo necesita escuchar estas historias directamente, dijo finalmente, no a través de informes filtrados por sus asesores. Marta palideció. Oh, no, yo no podría. No te preocupes, la tranquilizó Carmen. No sugiero que hables con él, pero yo sí lo haré, y será mejor si puedo hablarle de casos concretos como el tuyo, no solo de generalidades. Luna, que había estado observando atentamente, intervino. Carmen, ¿de verdad crees que el presidente te escuchará? Carmen sonrió con cierta tristeza. Puede que sea el presidente para el país, pero para mí sigue siendo el niño que me prometía arreglar todo lo que se rompía en casa. Antonio tiene buen corazón, pero está rodeado de personas con otros intereses. Marta no parecía convencida. Con todo respeto, Carmen, las personas como nosotras hemos escuchado promesas antes. Los políticos vienen a nuestros barrios en campaña, toman fotos con nuestros hijos, prometen cambios y luego desaparecen. Entiendo tu escepticismo, respondió Carmen. No puedo prometerte que hablar con mi hijo cambiará las cosas de la noche a la mañana, pero puedo prometerte que haré que escuche, que vea más allá de los informes y estadísticas que le presentan. Sofía, que había estado dibujando en su cuaderno durante parte de la conversación, se acercó a Carmen y le mostró su obra. Un dibujo colorido de Carmen y las dos niñas bajo el gran nogal. Es para ti, dijo tímidamente, para que nos recuerdes. Carmen tomó el dibujo, visiblemente emocionada. Es precioso, Sofía.
Lo pondré en un marco. Este sencillo gesto disipó la tensión que quedaba. Incluso Marta sonrió al ver la alegría en el rostro de Carmen. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo Carmen a Marta después de un momento. «¿Qué te gustaría para el futuro de tus hijas?». Marta miró a sus pequeñas y su expresión se suavizó. «Lo que cualquier madre quiere, que tengan oportunidades que yo no tuve, que puedan estudiar, seguir sus sueños, sin que la falta de recursos las limite». Carmen asintió. «¿Y tú, Luna? ¿Qué te gustaría ser cuando seas mayor?». Luna, sorprendida por la pregunta, respondió tras pensarlo un momento. «Me gustaría ser doctora, para ayudar a personas como la señora Petrona de nuestro edificio, que está enferma, pero no puede pagar las medicinas. Y yo quiero ser pintora», añadió Sofía espontáneamente, «y tener un jardín grande como el tuyo». Carmen sonrió, pero Marta notó una sombra de tristeza en sus ojos. «Sueños maravillosos», dijo Carmen. «Y son precisamente estos sueños los que nuestro país debería proteger. No solo los de los hijos de familias privilegiadas». La tarde avanzaba mientras la conversación fluía con sorprendente facilidad. Marta, que había llegado tensa y a la defensiva, se encontró compartiendo más de lo que jamás hubiera imaginado con la madre del presidente. Carmen, por su parte, escuchaba con genuino interés, haciendo preguntas pertinentes que revelaban su deseo de comprender realmente la situación de familias como los Guzmán. «¿Y qué hay de la escuela de las niñas?», preguntó Carmen. «¿Reciben buen apoyo allí?». Marta intercambió una mirada con Luna antes de responder. «La escuela Manuel Belgrano hace lo que puede con lo poco que tiene. Los maestros son dedicados, pero les faltan recursos. El edificio se está cayendo a pedazos, la biblioteca apenas tiene libros y el laboratorio de ciencias es prácticamente inexistente». Carmen frunció el ceño. «¿Manuel Belgrano no es la escuela que Antonio prometió renovar durante su campaña?». «Exactamente», confirmó Marta. «Incluso pusieron una placa conmemorativa anunciando las futuras reformas. Pero han pasado 2 años y seguimos esperando». Luna añadió: «La semana pasada llovió tanto que se inundó el salón de 3er grado. Tuvieron que mandar a los niños a casa porque el agua llegaba a los tobillos». El rostro de Carmen reflejó una indignación creciente. «Esto es inaceptable. Antonio me aseguró que la educación era una prioridad de su administración». «En el papel quizás lo sea», respondió Marta con una amargura que no pudo ocultar. «Pero la realidad es que las escuelas de los barrios ricos han recibido mejoras, mientras las nuestras siguen esperando». Carmen permaneció en silencio por un momento, como procesando esta información. Luego se dirigió a Luna. «¿Qué materias te gustan más en la escuela?». «Ciencias y literatura», respondió Luna sin dudarlo. «Pero es difícil hacer experimentos sin equipos, y solo tenemos los libros que los maestros traen de sus propias casas». Carmen asintió, una determinación creciendo en su mirada. «Creo que es hora de que haga una visita a esa escuela». Marta casi se atraganta con su bebida. «¿Usted? ¿Visitar la escuela Manuel Belgrano?». «¿Por qué no?», respondió Carmen con sencillez. «Si mi hijo hizo promesas que no ha cumplido, quiero verlo con mis propios ojos». «Pero Carmen», intervino Marta alarmada, «no es un lugar adecuado para alguien como usted. El barrio puede ser peligroso y la escuela está en condiciones deplorables». Carmen levantó una ceja. «¿Y eso no es precisamente el problema? Si no es adecuado para mí, ¿por qué debería serlo para Luna y Sofía?». Marta se quedó sin palabras ante esta lógica implacable. Luna, por su parte, parecía emocionada con la idea. «Sería increíble, Carmen. Podrías conocer a la maestra Julieta. Ella siempre trae libros de su casa para que podamos leer historias nuevas». Sofía,
que había estado dibujando tranquilamente, levantó la vista. «¿Vendrás a nuestra escuela? Todos van a ponerse muy contentos». Carmen sonrió ante el entusiasmo de las niñas. «No quisiera causar un alboroto. Quizás podría ir discretamente sin anunciar quién soy». Marta soltó una risa incrédula. «Con todo respeto, Carmen, eso sería imposible. Todo el mundo reconoce a la madre del presidente». «No estoy tan segura», respondió Carmen con un brillo travieso en los ojos. «Luna y Sofía no me reconocieron ayer. Para ellas solo era una anciana con bolsas de compras demasiado pesadas». «Eso fue diferente», protestó Marta. «Ellas son niñas y no prestan atención a las noticias políticas». «Aún así», insistió Carmen, «creo que podría hacerlo. No sería la primera vez que salgo sin que me reconozcan. No todos están obsesionados con la familia del presidente como creen los medios». Mientras discutían los detalles de esta improbable visita, Rosalba apareció en el jardín. «Disculpe, señora Carmen, pero tiene una llamada importante. Es el señor presidente». La expresión de Carmen cambió sutilmente. «Dile que iré en un momento». Volviéndose hacia sus invitadas, añadió: «Perdonen, debo atender esta llamada. Por favor, quédense y disfruten del jardín, no tardaré». Mientras Carmen se alejaba, apoyándose en su bastón, Marta miró a sus hijas con una mezcla de asombro e inquietud. ¿Se dan cuenta de lo que acaba de pasar? Estamos en el jardín de la madre del presidente y ella va a hablar con él ahora mismo. Luna asintió, pero no parecía tan impresionada. «Carmen es muy normal, mamá. No parece la madre de alguien tan importante». «Ese es precisamente su encanto», respondió Marta, observando cómo la anciana desaparecía dentro de la casa. «Tiene todo el poder y la influencia que conlleva su posición, pero no actúa como si le importara». Sofía, ajena a las complicaciones políticas, se había acercado a uno de los rosales. «Mira, mamá, esta rosa es del mismo color que tu vestido favorito». Marta sonrió, agradecida por la observación inocente de su hija menor. La visita, que había planeado que fuera breve y formal, se había convertido en algo mucho más significativo. Aunque parte de ella seguía cautelosa, otra parte empezaba a sentir un extraño optimismo. Dentro de la casa, Carmen había tomado el teléfono en su estudio privado. «Hola, Antonio. ¿Cómo estás, hijo?» «Bien, mamá», respondió la voz del presidente sonando ligeramente cansada. «Solo llamaba para avisarte que no podré visitarte este domingo. Surgió una cumbre internacional de último momento y debo viajar a Ginebra». Carmen sintió una punzada de decepción, pero la controló. «Entiendo, hijo. El deber llama. Te compensaré la próxima semana», prometió Antonio. Hubo una pausa y luego añadió con tono preocupado: «Héctor me informó que ayer invitaste a unas extrañas a tu casa. ¿Quiénes eran esas personas, mamá?» Carmen frunció el ceño, molesta por la vigilancia. «Son nuevas amigas, Antonio. Una madre y sus 2 hijas que me ayudaron con las compras». «Mamá, sabes que debes tener cuidado», respondió Antonio con un tono que Carmen conocía bien. Era su voz presidencial, no la de su hijo. «No puedes simplemente invitar desconocidos a tu casa. Podrían ser oportunistas o, peor aún, tener intenciones peligrosas». «Por favor, Antonio», respondió Carmen con firmeza. «Tengo 83 años y aún conservo mi buen juicio. Luna y Sofía son 2 niñas encantadoras que me ofrecieron su ayuda sin saber quién era yo. Y su madre, Marta, es una mujer trabajadora y honesta». Hubo un silencio en la línea, y Carmen casi podía visualizar a su hijo masajeándose las sienes, como hacía siempre que ella se mostraba testaruda. «De hecho», continuó Carmen, aprovechando el silencio, «me han abierto los ojos sobre algunas cosas que creo que deberías saber». «¿Qué cosas?», preguntó Antonio, su tono ahora cauteloso. «La escuela Manuel Belgrano, para empezar», respondió Carmen.
¿Recuerdas que prometiste renovarla durante tu campaña? Pues aparentemente sigue en condiciones deplorables. La semana pasada se inundó un salón de clases y tuvieron que mandar a los niños a casa. El silencio al otro lado de la línea se prolongó. Finalmente, Antonio habló. Mamá, no puedo ocuparme personalmente de cada escuela del país. Hay procedimientos, presupuestos que se asignan según prioridades. ¿Y no es la educación de los niños una prioridad?, interrumpió Carmen. Estas niñas, Luna y Sofía, son brillantes. Una quiere ser doctora, la otra artista. Pero su escuela ni siquiera tiene una biblioteca decente o un laboratorio funcional. Mamá, la voz de Antonio sonaba tensa. Aprecio tu preocupación, pero las políticas educativas son complejas. No puedes dejarte llevar por casos individuales. ¿Casos individuales?, repitió Carmen, su voz adquiriendo un filo que Antonio conocía demasiado bien. Hijo, esos casos individuales son los ciudadanos que juraste servir, no estadísticas en un informe. Antonio suspiró audiblemente. Mamá, sabes que me importa la educación, pero heredé un país con problemas estructurales profundos. No puedo arreglarlo todo de la noche a la mañana. Han pasado 2 años, Antonio, respondió Carmen con firmeza. Y según parece, las condiciones en esa escuela han empeorado, no mejorado. Te prometo que revisaré personalmente el caso de la escuela Manuel Belgrano, cedió Antonio. Pero mamá, te pido que tengas cuidado con quién permites entrar a tu casa. En tu posición, en mi posición, lo interrumpió Carmen. Tengo el privilegio y la responsabilidad de escuchar directamente a las personas afectadas por tus políticas, algo que tú deberías hacer más a menudo, en lugar de rodearte de asesores que solo te muestran lo que quieres ver. Hubo otro silencio tenso antes de que Antonio respondiera. Te quiero, mamá, y respeto tus opiniones, pero el gobierno de un país es más complejo de lo que parece desde fuera. No te estoy pidiendo que resuelvas todos los problemas del país mañana, hijo, respondió Carmen, su tono suavizándose. Solo te pido que recuerdes por qué quisiste ser presidente en primer lugar. No fue para aparecer en portadas o dar discursos en cumbres internacionales. Fue para mejorar la vida de personas como Luna, Sofía y Marta. ¿Quiénes son ellas?, preguntó Antonio, sonando genuinamente curioso por primera vez en la conversación. La familia que me ayudó ayer. Luna tiene 10 años y sueña con ser doctora. Sofía tiene 8 y quiere ser artista. Su madre, Marta, trabaja limpiando oficinas para darles lo mejor que puede. Son el tipo de personas que deberías tener en mente cada vez que firmas un decreto o apruebas un presupuesto. Antonio quedó en silencio por un momento. Entiendo tu punto, mamá, dijo finalmente. Miraré el caso de esa escuela personalmente, te lo prometo. Gracias, hijo, respondió Carmen, sin poder evitar añadir, y para que lo sepas, planeo visitar esa escuela yo misma. ¿Qué, mamá, no puedes simplemente? Claro que puedo, Antonio. Soy una ciudadana libre, no una prisionera de tu cargo. Pero la seguridad será discreto, lo aseguró Carmen. No iré como la madre del presidente, sino como una ciudadana interesada en la educación pública. Y antes de que protestes más, recuerda que soy perfectamente capaz de tomar mis propias decisiones. Antonio, reconociendo la determinación en la voz de su madre, cedió. Al menos permite que Héctor organice seguridad adecuada, por favor. Acordaremos los detalles, concedió Carmen. Ahora debo volver con mis invitadas. Hablaremos pronto, hijo. Te quiero. También te quiero, mamá, respondió Antonio, con la resignación de un hombre que sabía que no podía cambiar la opinión de su madre una vez que ésta había decidido algo. Carmen regresó al jardín, donde Marta y sus hijas esperaban pacientemente. Al ver su expresión, Marta supo inmediatamente que algo había cambiado. ¿Todo bien, Carmen?, preguntó con cautela.
Perfectamente, respondió Carmen, sentándose nuevamente. Solo le recordaba a mi hijo algunas promesas que ha olvidado cumplir. Luna miró a Carmen con renovado interés. ¿Le hablaste sobre nuestra escuela? Por supuesto, confirmó Carmen, y me ha prometido revisar personalmente la situación. Pero no confío solo en promesas. Pretendo ver esa escuela con mis propios ojos, y pronto. Marta aún parecía escéptica. Carmen, aprecio enormemente tu interés, pero ¿has considerado las complicaciones logísticas? Tu visita causaría un gran revuelo. Ya he pensado en eso, respondió Carmen con una sonrisa astuta. No iré como Carmen Vidal de Montero, madre del presidente, sino simplemente como una anciana interesada en la educación pública. Pero todos te reconocerán, insistió Marta. No si voy vestida adecuadamente y sin previo aviso, respondió Carmen. Se volvió hacia Luna. ¿Crees que tu maestra Julieta me permitiría visitar su clase como observadora si le explico mi interés en la educación pública? Luna pareció considerar la idea seriamente. La maestra Julieta es muy amable. Siempre dice que le gustaría que más personas se interesaran en cómo enseña. Pero, Carmen, en nuestra escuela todos saben quién eres. Déjenme preocuparme por eso, respondió Carmen con una confianza que hizo que incluso Marta empezara a creer que podría funcionar. Lo importante es que veré con mis propios ojos las condiciones en las que estudian. Y luego tendré una conversación muy concreta con mi hijo. Sofía, que había estado escuchando atentamente, intervino. ¿Vendrás a mi clase también? Tenemos una pared con moho que huele muy feo. Carmen frunció el ceño. Moho en las paredes. Eso es peligroso para su salud. La directora dice que no hay presupuesto para arreglarlo, explicó Marta. Han puesto un armario delante para que los niños no lo toquen, pero el olor persiste. La determinación en el rostro de Carmen se intensificó. Esto es exactamente el tipo de situación que Antonio necesita conocer. No a través de informes filtrados, sino de primera mano. Mientras discutían los detalles de esta improbable visita, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el jardín de tonos dorados y anaranjados. «Deberíamos irnos», dijo Marta notando la hora. «Las niñas tienen escuela mañana y ya hemos abusado demasiado de tu hospitalidad». «No ha sido ningún abuso», insistió Carmen. «Al contrario, me han dado una tarde maravillosa y mucho en qué pensar». Al levantarse para despedirse, Carmen tomó las manos de Marta. «Gracias por compartir tu historia conmigo. Te prometo que no será en vano». Marta, conmovida por la sinceridad de Carmen, asintió. «Gracias a ti por escuchar. No muchas personas en tu posición lo harían». Las niñas se despidieron con abrazos espontáneos que Carmen devolvió con afecto genuino. Antes de que se marcharan, Carmen le entregó a Luna otro libro. «Pensé que podrías disfrutar este. Era uno de mis favoritos cuando tenía tu edad». Luna recibió el libro con reverencia. «Lo cuidaré mucho y te lo devolveré la próxima vez que vengamos». «Estoy contando con ello», sonrió Carmen. Mientras Rosalba acompañaba a la familia Guzmán a la puerta, Héctor se acercó discretamente a Carmen en el jardín. «Señora, ¿está segura de querer visitar esa escuela?», preguntó con evidente preocupación. «Completamente», respondió Carmen sin dudarlo. «Prepara todo lo necesario para que pueda ir sin causar conmoción. Y no aceptaré un no por respuesta». Héctor, acostumbrado a la determinación de Carmen, simplemente asintió. «Como usted ordene, señora. ¿Cuándo desea realizar esta visita?». «Lo antes posible. Mañana mismo si se puede organizar». Héctor pareció momentáneamente alarmado, pero se recuperó rápidamente. «Trabajaré en ello inmediatamente». Esa noche, después de que Rosalba se hubiera retirado y la casa quedara en silencio, Carmen permaneció sentada en su estudio,
revisando viejos álbumes de fotos. Se detuvo en una imagen de Antonio cuando era niño, sosteniendo orgulloso un premio escolar. ¿Qué pasó con ese niño que quería cambiar el mundo?, murmuró para sí misma. En su pequeño apartamento, Marta también reflexionaba sobre la extraordinaria tarde que habían vivido. Las niñas ya dormían agotadas por la emoción del día, pero ella no podía conciliar el sueño. La visita a Carmen había despertado algo que creía perdido: esperanza. No una esperanza ingenua, sino la sensación de que quizás, solo quizás, las cosas podrían mejorar. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, pero Carmen se despertó con una determinación que no sentía desde hacía años. Mientras Rosalba le servía el desayuno, repasaba mentalmente su plan para visitar la escuela Manuel Belgrano sin causar conmoción. ¿Está segura de esto, señora?, preguntó Rosalba con preocupación. La lluvia podría empeorar su artritis. Un poco de lluvia no me detendrá, respondió Carmen, observando por la ventana cómo las gotas golpeaban contra los cristales. Además, si lo que me contaron es cierto, los niños de esa escuela soportan condiciones mucho peores cada día. Héctor entró al comedor con una carpeta en las manos. Señora Carmen, hemos organizado todo según sus instrucciones. Tengo información sobre la escuela Manuel Belgrano y un plan de visita que minimizará las complicaciones. Carmen asintió tomando la carpeta. ¿Y el disfraz que pedí? Todo está listo en su habitación, respondió Héctor, aunque su expresión revelaba que no aprobaba completamente el plan. Una hora después, Marta Guzmán esperaba nerviosa en la entrada de la escuela Manuel Belgrano. Había dejado a las niñas en sus respectivas aulas, explicándoles que debían actuar con normalidad cuando vieran a Carmen. ¿Está segura de que vendrá?, le había preguntado Luna antes de entrar a su salón. Eso dijo, respondió Marta sin estar completamente convencida. Pero recuerda, si aparece, debes tratarla como a cualquier visitante. Luna asintió solemnemente antes de desaparecer tras la puerta de su aula. Ahora, mientras esperaba bajo el techo desvencijado que apenas protegía de la lluvia, Marta se preguntaba si había sido sensato involucrar a Carmen en sus vidas. La realidad de su situación, una madre soltera de un barrio humilde relacionándose con la madre del presidente, le parecía cada vez más absurda. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un auto gris, discreto pero evidentemente de buena calidad, que se detuvo frente a la escuela. Del vehículo emergió una figura que Marta apenas reconoció: Carmen, pero transformada. Llevaba un abrigo sencillo y sin adornos, un pañuelo que cubría parcialmente su rostro y anteojos de montura gruesa que cambiaban completamente su apariencia. Su habitual bastón elegante había sido reemplazado por uno más común, y su cabello, normalmente bien peinado, estaba recogido bajo un sombrero simple. «Buenos días», saludó Carmen al acercarse, su voz ligeramente más baja de lo habitual. «Soy la señora Vidal. Vengo para la visita educativa». Marta quedó momentáneamente sin palabras. La transformación era sorprendente. Si no hubiera estado esperándola, probablemente no habría reconocido a Carmen de inmediato. «Buenos días, señora Vidal», respondió siguiendo la estrategia acordada. «La estábamos esperando. Por favor, sígame». Mientras caminaban por los pasillos de la escuela, Marta notó cómo Carmen observaba todo con atención. Las paredes desconchadas, las goteras estratégicamente marcadas con baldes, las ventanas rotas cubiertas con cartón. «Como puede ver», explicó Marta en voz baja, «la infraestructura está en condiciones deplorables. La última renovación significativa fue hace más de 15 años». Carmen asintió gravemente, tomando notas mentales de todo lo que veía. La realidad era aún peor de lo que había imaginado. Llegaron a la oficina de la directora, donde Marta había coordinado previamente la visita, presentando a Carmen como una pedagoga jubilada interesada en escuelas de zonas vulnerables.
La directora, una mujer de mediana edad con rostro cansado pero amable, las recibió con evidente sorpresa. «No esperábamos a nadie del ministerio hoy», comentó, mirando a Carmen con curiosidad. «No soy del ministerio», aclaró Carmen. «Solo una ciudadana preocupada por la educación pública. Agradezco que me permita observar las clases». La directora pareció relajarse un poco. «Bienvenida entonces. Cualquier interés en nuestra escuela es apreciado. Como verá, estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos». Comenzaron un recorrido por la escuela, con la directora mostrando con una mezcla de orgullo y vergüenza las diferentes áreas. La biblioteca, apenas un cuarto pequeño con estanterías semivacías. El comedor, donde el olor a humedad competía con el de la comida. Los baños, en condiciones tan lamentables que Carmen tuvo que hacer un esfuerzo para no mostrar su indignación. ¿Y el laboratorio de ciencias?, preguntó Carmen, recordando lo que Luna había mencionado. La directora intercambió una mirada incómoda con Marta. «Me temo que nuestro laboratorio es más bien simbólico. Tenemos algunos instrumentos básicos, pero nada como lo que una escuela debería tener». Cuando llegaron al pasillo donde se encontraba el aula de Sofía, Carmen pudo percibir inmediatamente el olor a moho que la niña había mencionado. La directora, notando su reacción, explicó con resignación: «Es un problema persistente. Hemos presentado solicitudes para reparaciones estructurales, pero siempre nos dicen que no hay presupuesto». «¿Han considerado evacuar el aula?», preguntó Carmen, alarmada por las implicaciones para la salud de los niños. «¿Y dónde pondríamos a los alumnos?», respondió la directora con una sonrisa triste. «Todas las aulas están al máximo de su capacidad». Entraron al salón de Luna, donde la maestra Julieta estaba en medio de una lección de ciencias, usando materiales visiblemente improvisados. Carmen observó cómo, a pesar de las limitaciones, la energía y dedicación de la maestra mantenían a los niños completamente comprometidos. Luna la vio desde su pupitre y, aunque sus ojos se iluminaron con reconocimiento, mantuvo la compostura como habían acordado. Carmen le dirigió una sonrisa discreta antes de continuar con la observación. La visita continuó por casi 2 horas, durante las cuales Carmen fue testigo de las condiciones que miles de niños como Luna y Sofía enfrentaban diariamente. La falta de materiales básicos, la infraestructura deteriorada, pero sobre todo, la resiliente dedicación de maestros y alumnos que, a pesar de todo, seguían luchando por la educación. Al finalizar el recorrido, regresaron a la oficina de la directora. «Agradezco enormemente su tiempo», dijo Carmen. «Ha sido revelador». «¿Puedo preguntarle cuál es realmente su interés en nuestra escuela?», inquirió la directora. «Raramente recibimos visitantes que no sean inspectores oficiales, y ellos apenas pasan unos minutos aquí». Carmen consideró su respuesta cuidadosamente. «Digamos que estoy en posición de hacer que algunas voces importantes escuchen sobre la situación de esta escuela. No puedo prometer resultados inmediatos, pero le aseguro que lo que he visto hoy no quedará sin respuesta». La directora, acostumbrada a promesas vacías de funcionarios, asintió con educación, pero sin entusiasmo. Al salir de la escuela, Marta acompañó a Carmen hasta su auto, donde Héctor esperaba discretamente. «¿Y bien?», preguntó Marta. «¿Fue lo que esperabas?». «No», respondió Carmen, su voz tensa de emoción contenida. «Fue peor, mucho peor, y también mucho mejor, en cierto sentido». «¿Mejor?». Marta parecía confundida. Los maestros, los niños, su resiliencia, su dedicación a pesar de todo, es inspirador y desgarrador a la vez. Carmen tomó las manos de Marta. «Te prometo que esto no quedará así. Carmen, agradezco tu interés, pero hemos escuchado promesas antes. Lo sé, y entiendo tu escepticismo,
Pero esto no es solo una promesa. Considéralo un compromiso personal. Los ojos de Carmen brillaban con determinación. Mi hijo va a escucharme, te lo aseguro. El palacio presidencial bullía de actividad cuando Carmen Vidal llegó sin previo aviso. Los guardias en la entrada principal, acostumbrados a sus visitas ocasionales, la saludaron con respeto, aunque sus expresiones revelaban sorpresa ante su llegada no programada. «Buenos días, señora Vidal. ¿El presidente está esperándola?», preguntó el jefe de seguridad. «No», respondió Carmen con firmeza, «pero me verá de todos modos». El hombre, conociendo la relación entre Carmen y su hijo, simplemente asintió y la escoltó personalmente a través de los amplios pasillos decorados con retratos de presidentes anteriores. En el despacho presidencial, Antonio Montero revisaba documentos con su jefe de gabinete y 2 ministros cuando su asistente entró nerviosamente. «Disculpe, señor presidente, su madre está aquí y insiste en verlo inmediatamente». Antonio levantó la vista, sorprendido. «¿Mi madre? No teníamos ninguna reunión programada». Antes de que su asistente pudiera responder, Carmen entró al despacho, apoyada en su bastón, pero con una determinación evidente en cada paso. «Buenos días, hijo. Lamento interrumpir, pero necesitamos hablar». Antonio, reconociendo el tono que su madre usaba cuando no aceptaría negativas, se puso de pie y se dirigió a sus acompañantes. «Haremos un receso. Por favor, continúen sin mí hasta que regrese». Una vez solos, Antonio abrazó a su madre antes de conducirla a la zona de estar del despacho. «¿Qué sucede, mamá? No es habitual que vengas sin avisar». Carmen fue directa al grano. «Acabo de visitar la escuela Manuel Belgrano». Antonio se tensó visiblemente. «¿Hiciste qué?» «Mamá, te dije específicamente que... Y yo te dije que iría de todos modos», lo interrumpió Carmen. «Lo que vi, Antonio, es vergonzoso, absolutamente vergonzoso». Sacó de su bolso un pequeño dispositivo que Héctor le había proporcionado. «Mi guardaespaldas grabó discretamente nuestra visita. Quiero que veas esto». A pesar de su evidente molestia, Antonio tomó el dispositivo y lo conectó a una pantalla en la pared. Durante los siguientes 20 minutos, observó en silencio las imágenes de pasillos con goteras, paredes mohosas, aulas sobrepobladas y baños en condiciones deplorables. Pero lo que más lo impactó fueron los rostros de los niños y maestros, luchando por aprender y enseñar en medio de tales limitaciones. Cuando la grabación terminó, Antonio permaneció callado por largo tiempo. Carmen lo observaba atentamente, reconociendo en su expresión la lucha interna entre el político pragmático y el hombre idealista que alguna vez prometió cambiar el país. «No tenía idea de que la situación fuera tan grave», admitió finalmente. «Porque no te han dejado verla», respondió Carmen. «Tus asesores, tus ministros, todos te muestran estadísticas, informes filtrados, escuelas modelo, cuidadosamente seleccionadas. Pero la realidad que viven miles de niños como Luna y Sofía es esta». Antonio se levantó, caminando pensativamente por la habitación. «Asignamos fondos para renovaciones escolares. Hay un presupuesto específico para ello, que evidentemente no está llegando a donde debe», señaló Carmen. «La directora mencionó que han enviado solicitudes durante años. ¿Dónde queda ese dinero, Antonio?» El presidente presionó un botón en su escritorio. «Por favor, haz pasar al ministro de Educación inmediatamente». Mientras esperaban, Carmen notó un cambio sutil en la postura de su hijo. La rigidez ceremonial del presidente cedía paso a la determinación del Antonio que ella conocía desde pequeño. «Quiero conocer a estas niñas», dijo de pronto Antonio. «Y a su madre». Carmen sonrió ligeramente. «Son extraordinarias, Antonio. Luna tiene la mente de una científica y Sofía ve el mundo como solo los artistas pueden hacerlo».
Su madre trabaja incansablemente para darles oportunidades que ella nunca tuvo. Son exactamente el tipo de familia por la que juraste trabajar cuando asumiste este cargo. La reunión con el ministro de Educación fue tensa. Antonio, mostrando fragmentos de la grabación, exigió explicaciones sobre la distribución de los fondos asignados a renovaciones escolares. Señor presidente, hay procedimientos, prioridades, comenzó el ministro nerviosamente. Prioridades más importantes que la salud de niños expuestos diariamente a moho tóxico, replicó Antonio con dureza. Quiero una auditoría completa del presupuesto educativo y un plan de acción inmediato para la escuela Manuel Belgrano. No dentro de un mes, no la próxima semana, hoy. El ministro, visiblemente incómodo, asintió repetidamente. Por supuesto, señor presidente. Me ocuparé personalmente. Una vez que el ministro se retiró, Antonio se volvió hacia su madre. Esto no solucionará el problema sistémico, mamá. Hay cientos de escuelas en condiciones similares. Lo sé, respondió Carmen, pero es un comienzo y demuestra que cuando realmente quieres que algo suceda, las excusas burocráticas desaparecen mágicamente. Antonio sonrió reconociendo la sabiduría en las palabras de su madre. Siempre sabes cómo llevarme al punto, ¿verdad? Es mi trabajo como madre, sin importar cuántos años tengas o qué cargo ocupes. Esa tarde, Carmen regresó a su casa para encontrar a Luna y Sofía esperándola en la puerta, con Marta unos pasos detrás, visiblemente nerviosa. Perdona la intrusión, se disculpó Marta. Las niñas insistieron en venir a verte después de la escuela. Querían saber cómo había ido todo. Han llegado en el momento perfecto, sonrió Carmen invitándolas a pasar. Tengo noticias que creo que les gustarán. En el jardín, mientras Rosalba servía limonada y galletas, Carmen les contó sobre su visita al Palacio Presidencial y la reacción de Antonio. ¿De verdad el presidente va a arreglar nuestra escuela?, preguntó Luna, sus ojos brillando de emoción. Ha prometido ocuparse personalmente, confirmó Carmen. Y créeme, cuando mi hijo promete algo directamente, lo cumple. ¿Y verá también el moho en mi salón?, intervino Sofía. Especialmente eso, aseguró Carmen, acariciando suavemente el cabello de la niña. De hecho, me dijo que le gustaría conocerlas a ustedes tres. Marta casi se atragantó con su limonada. ¿Conocer al presidente? Carmen, nosotras no. No es una audiencia formal, la tranquilizó Carmen. Solo quiere conocer a la familia que me ayudó a abrir los ojos. Además, creo que le hará bien escuchar directamente de ustedes cómo las políticas de su gobierno afectan a familias reales. Luna parecía intrigada por la idea. ¿Podría preguntarle sobre los libros para nuestra biblioteca? La maestra Julieta dice que necesitamos al menos 200 libros más. Podrás preguntarle lo que quieras, aseguró Carmen. Mi hijo puede ser el presidente, pero sigue siendo un ser humano que necesita escuchar la verdad. Marta aún parecía insegura. ¿Y si no le gusta lo que decimos? Tengo mi trabajo, las niñas, su escuela. Carmen tomó la mano de Marta con firmeza. Antonio no es ese tipo de hombre, te lo prometo. Podrá haberse alejado de sus ideales iniciales, rodeado de asesores y políticos, pero su corazón sigue siendo el mismo. Solo necesita recordar por qué quiso ser presidente en primer lugar. Mientras conversaban, el teléfono de Carmen sonó. Era Héctor. Señora, el ministro de Educación acaba de llegar a la escuela Manuel Belgrano con un equipo de ingenieros y arquitectos. Parece que el presidente realmente ha puesto las cosas en movimiento. Carmen sonrió, compartiendo la noticia con sus invitadas. La expresión de Marta era de incredulidad, mezclada con esperanza cautelosa. ¿Tan rápido?, murmuró.
como si temiera que la realidad se desvanecería si hablaba demasiado alto. «Así es mi hijo cuando realmente se compromete con algo», respondió Carmen, impaciente por ver resultados. Luna y Sofía estaban exultantes, hablando simultáneamente sobre todas las mejoras que su escuela necesitaba. Marta las observaba con una mezcla de alegría y cautela, como quien ha aprendido a no confiar demasiado en las promesas de los poderosos. Carmen, notando su expresión, se acercó a Marta mientras las niñas conversaban animadamente. Durante los 3 días siguientes, la escuela Manuel Belgrano se convirtió en el epicentro de una actividad frenética. Equipos de trabajadores entraban y salían constantemente, transportando materiales, removiendo secciones dañadas, instalando nuevas ventanas. La noticia se propagó rápidamente por el barrio. El presidente había ordenado personalmente la renovación inmediata de la escuela. La directora, acostumbrada a años de promesas incumplidas, observaba la transformación con una mezcla de asombro e incredulidad. El ministro de Educación, quien nunca antes había pisado la institución, ahora aparecía diariamente para supervisar personalmente los avances. «Es como un sueño», le confesó a Marta durante una de esas visitas. En 25 años de carrera nunca había visto que las cosas se movieran tan rápido. Marta, compartiendo su perplejidad, solo pudo asentir. Ambas mujeres sabían que esta atención repentina no era fruto del azar, sino el resultado directo de la intervención de Carmen. Esa tarde, mientras Luna y Sofía terminaban sus clases, ahora trasladadas temporalmente a aulas móviles con aire acondicionado, Marta recibió una llamada que jamás habría esperado. «Buenas tardes, señora Guzmán», dijo una voz formal. «Soy Julián Méndez, secretario del presidente. El señor presidente quisiera invitarla a usted y a sus hijas a una reunión informal mañana a las 5 de la tarde». Marta sintió que le faltaba el aire. «¿Una reunión? ¿Con el presidente?» «Así es», confirmó el secretario. «La señora Carmen Vidal también estará presente. Será en su residencia, no en el Palacio Presidencial. El presidente desea un ambiente más distendido». Después de acordar los detalles logísticos, Marta colgó y se quedó mirando su teléfono como si fuera un objeto extraño. Cuando las niñas salieron de la escuela y les dio la noticia, sus reacciones fueron opuestas. Luna mostró una mezcla de nerviosismo y curiosidad, mientras Sofía saltaba de emoción. «¿Qué le diremos?», preguntó Luna con preocupación. «¿Y cómo debemos vestirnos?». «Seremos nosotras mismas», respondió Marta después de pensarlo. «Carmen nos invitó por quienes somos, no por quienes pretendemos ser. Y si el presidente realmente quiere conocernos, debe vernos tal como somos». Esa noche, mientras preparaban su ropa más presentable, aunque modesta, el teléfono volvió a sonar. Era Carmen. «Solo quería asegurarme de que estuvieras tranquila para mañana», dijo la anciana. «Conozco a Antonio mejor que nadie. Está genuinamente interesado en escucharlas». «Estoy aterrada», admitió Marta. «¿Qué puede decirle una limpiadora al presidente que él no sepa ya?». «La verdad», respondió Carmen simplemente. «La verdad desde tu perspectiva, sin filtros ni intermediarios. Eso es lo que mi hijo necesita escuchar». El día siguiente llegó con una mezcla de anticipación y ansiedad para la familia Guzmán. A las 4:30 de la tarde, un vehículo discreto pero elegante se detuvo frente a su edificio. El conductor, un hombre amable de mediana edad, la saludó con respeto. «Señora Guzmán, señoritas, soy Roberto. La señora Carmen me envió para llevarlas». El viaje fue silencioso, cada una sumida en sus propios pensamientos. Luna llevaba uno de los libros que Carmen le había prestado, pensando que podría ser un tema de conversación. Sofía sostenía cuidadosamente una carpeta con dibujos que había hecho especialmente para la ocasión. Marta simplemente intentaba mantener la calma.
Para su sorpresa, no se dirigieron a la casa de Carmen, sino a una propiedad más grande en las afueras de la ciudad, la residencia privada del presidente, una casa colonial rodeada de jardines y con discretas medidas de seguridad. Carmen las esperaba en la entrada, su rostro iluminándose al verlas. «Han llegado. Perfecto. Antonio está en el jardín trasero, preparando la merienda». «¿El presidente está preparando la merienda?», preguntó Luna incrédula. Carmen rió. «Le gusta cocinar cuando está nervioso. Y créeme, está bastante nervioso por conocerlas». Esta revelación, que el hombre más poderoso del país pudiera estar nervioso por conocer a 3 personas comunes, resultó extrañamente tranquilizadora para Marta y las niñas. El jardín trasero de la residencia presidencial era extenso, pero sorprendentemente acogedor, con árboles frutales, una pequeña huerta y una zona de estar con muebles de exterior dispuestos informalmente. Y allí, frente a una parrilla, estaba el presidente Antonio Montero, vestido con jeans y una camisa informal, preparando lo que parecían ser hamburguesas caseras. Al verlas, dejó lo que estaba haciendo y se acercó con una sonrisa cálida que le recordó a Marta las fotos de Carmen cuando era más joven. El parecido entre madre e hijo era evidente, no solo en los rasgos físicos, sino también en ciertos gestos y expresiones. «Bienvenidas», saludó Antonio, extendiendo su mano primero hacia Marta. «Gracias por aceptar mi invitación. Mi madre no ha dejado de hablar de ustedes». Para sorpresa de todos, fue Sofía quien rompió la tensión inicial. «¿De verdad eres el presidente? No pareces tan serio como en la foto de nuestra escuela». Los adultos contuvieron la respiración ante esta franqueza infantil, pero Antonio estalló en una carcajada genuina. «Tienes toda la razón, Sofía. En esas fotos oficiales me obligan a parecer muy serio y presidencial, pero cuando estoy en casa soy solo Antonio». Este intercambio marcó el tono para el resto de la velada. Sentados alrededor de una mesa en el jardín, compartiendo hamburguesas caseras y conversando con creciente comodidad, las barreras formales fueron cayendo gradualmente. Antonio escuchó con atención mientras Luna describía su experiencia escolar diaria, las clases interrumpidas por goteras, los libros que debían compartir entre 3 estudiantes, la falta de materiales para experimentos científicos. «Quiero ser doctora», explicó Luna, «pero nuestra escuela ni siquiera tiene un microscopio que funcione. ¿Cómo puedo aprender biología así?» Sofía, menos inhibida que su hermana mayor, mostró sus dibujos y habló sobre el arte como su forma de escapar de la realidad a veces difícil. «Este es nuestro edificio», explicó, mostrando un dibujo colorido, pero que retrataba fielmente las condiciones deterioradas de su vivienda. «Y este eres tú arreglando nuestra escuela». Antonio tomó el dibujo que lo mostraba con una capa de superhéroe, reparando mágicamente un edificio escolar. «Es el mejor retrato que me han hecho», comentó con una sonrisa, pero Marta notó que sus ojos reflejaban una emoción más profunda. Cuando llegó su turno, Marta habló con franqueza sobre las dificultades de criar a 2 hijas sola, los múltiples trabajos que había tenido que aceptar, y cómo las recientes políticas económicas habían afectado a familias como la suya. «Lo más difícil no es el trabajo duro», explicó. «Es la sensación de que, sin importar cuánto me esfuerce, el sistema está diseñado para mantenernos donde estamos. Mis hijas son brillantes, señor presidente, pero temo que nunca tendrán las mismas oportunidades que niños de familias con más recursos». Antonio escuchaba atentamente, ocasionalmente haciendo preguntas, pero principalmente absorbiendo cada palabra. Carmen, sentada a su lado, observaba a su hijo con una mezcla de orgullo y esperanza, mientras servían el postre, helado casero que el presidente admitió haber comprado no preparado.
Antonio finalmente habló sobre lo que había visto en la escuela Manuel Belgrano. Lo que encontramos fue inaceptable, dijo con seriedad. No solo las condiciones físicas, sino la revelación de que los fondos asignados habían sido redirigidos. Hemos iniciado una investigación exhaustiva. Redirigidos, repitió Marta, captando el eufemismo. ¿Se refiere a corrupción? Antonio intercambió una mirada con su madre antes de responder. Llamémoslo por su nombre. Sí, corrupción. Desafortunadamente, es un problema que ha plagado nuestro sistema educativo por décadas. ¿Y qué piensa hacer al respecto?, preguntó Luna con una franqueza que sorprendió incluso a su madre. El presidente, lejos de ofenderse, pareció apreciar la pregunta directa. Primero, completar la renovación de tu escuela. No como un favor especial, sino como el comienzo de un proceso de auditoría y reforma que se extenderá a todas las instituciones educativas del país. Sacó su teléfono y mostró fotografías de los trabajos en curso en la escuela Manuel Belgrano. El nuevo techo ya está instalado. Los problemas de humedad se están solucionando y hemos ordenado mobiliario y equipamiento nuevo, incluyendo un laboratorio de ciencias completo. Los ojos de Luna se iluminaron. ¿Un laboratorio real? ¿Con microscopios y todo? Con todo, confirmó Antonio. Y una biblioteca con 2000 nuevos libros, seleccionados específicamente para complementar el currículo educativo. Sofía, que había estado escuchando atentamente, intervino. Y el salón de arte, ahora solo tenemos una mesa con lápices viejos. Antonio sonrió. El salón de arte tendrá materiales profesionales, pintura, arcilla, lienzos, todo lo que necesites para desarrollar tu talento. Marta, escuchando estas promesas, no podía evitar cierto escepticismo. Señor presidente, todo esto suena maravilloso, pero ¿qué garantiza que una vez que el interés mediático disminuya, estos proyectos no quedarán abandonados como tantos otros? Carmen observó a su hijo, claramente interesada en su respuesta. Una pregunta válida, reconoció Antonio. La transparencia será nuestra principal herramienta. Estamos implementando un sistema de seguimiento público para cada peso asignado a educación. Los padres, maestros y cualquier ciudadano podrán verificar dónde se destina el dinero y exigir rendición de cuentas. Palabras bonitas, murmuró Marta. Tienes razón en ser escéptica, admitió el presidente con sorprendente humildad. Las promesas políticas abundan, mientras los resultados escasean. Por eso no te pido que confíes en mis palabras, sino que juzgues por las acciones que ya están en marcha. Se dirigió a Luna. Tu maestra, Julieta, ha sido invitada a formar parte de un comité asesor para la reforma educativa. Necesitamos la perspectiva de educadores que conocen la realidad del aula, no solo teorías desde oficinas ministeriales. Luna asintió, impresionada por este reconocimiento a su admirada maestra. La conversación continuó fluyendo mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el jardín con tonos dorados. Antonio escuchó atentamente las experiencias diarias de esta familia que representaba a tantas otras, sus luchas, sus esperanzas y también sus críticas al sistema que él dirigía. Lo que más me duele, confesó Marta en un momento de particular honestidad, es sentir que mis hijas tienen que esforzarse el doble para obtener la mitad de oportunidades que otros niños reciben sin mérito, solo por nacer en familias privilegiadas. Carmen, que había permanecido mayormente en silencio, apoyó su mano sobre la de Marta. Eso es precisamente lo que debemos cambiar. Un país justo se mide por las oportunidades que brinda a sus ciudadanos más vulnerables, no por los privilegios que mantiene para los más afortunados. Antonio observó este gesto con una expresión pensativa.
Mi madre siempre ha tenido la habilidad de condensar en una frase lo que a mí me tomaría un discurso entero explicar. Mientras ayudaban a recoger la mesa, a pesar de las protestas de Antonio de que no era necesario, Marta notó un cambio sutil en el presidente. El político calculador había dado paso, al menos temporalmente, al hombre que alguna vez soñó con transformar su país. ¿Puedo hacerle una pregunta personal?, se atrevió Marta finalmente. Por supuesto, respondió Antonio. ¿Por qué quiso ser presidente? No las razones que dio en campaña, sino las verdaderas. Antonio pareció sorprendido por la pregunta, pero la consideró seriamente. Cuando tenía aproximadamente la edad de Luna, vi a mi madre, quien entonces era maestra, llevar comida y libros a sus estudiantes más pobres. No entendía por qué algunos niños no tenían lo básico, mientras otros tenían demasiado. Ella me explicó que el mundo no era justo, pero que podíamos trabajar para cambiarlo. Supongo que esa semilla nunca dejó de crecer en mí. Carmen, escuchando esta historia que había escuchado muchas veces, sonrió con nostalgia. ¿Y entonces qué pasó?, presionó Marta. Antonio exhaló lentamente. La realidad de la política, las concesiones, los compromisos necesarios para conseguir apoyo, las batallas que debes elegir, y lentamente, sin darte cuenta, te alejas de tus ideales iniciales. Hasta que una niña dibuja tu retrato como un superhéroe, añadió Carmen, señalando el dibujo de Sofía que Antonio había colocado cuidadosamente a un lado. El presidente observó nuevamente el dibujo. Exactamente. A veces necesitamos que nos recuerden quiénes queríamos ser. Al caer la noche, mientras las luciérnagas comenzaban a iluminar el jardín, Antonio hizo un anuncio inesperado. Me gustaría ofrecer algo a Luna y Sofía, si su madre está de acuerdo, dijo, dirigiéndose a Marta. Un programa de mentoría educativa. No como un favor especial, sino como proyecto piloto para lo que espero implementar a nivel nacional. Apoyo personalizado para estudiantes talentosos de entornos vulnerables. Explicó que profesionales en ciencias y arte, áreas de interés de las niñas, las guiarían en su desarrollo académico, proporcionándoles los recursos y la orientación que normalmente solo estarían disponibles para familias privilegiadas. ¿Y qué obtienes tú de esto?, preguntó Marta sin poder evitar su desconfianza instintiva. Datos, respondió honestamente Antonio. Evidencia concreta de que invertir en el potencial de niños como Luna y Sofía no es caridad, sino la mejor inversión que un país puede hacer. Si funciona, podríamos expandirlo a miles de estudiantes en situaciones similares. Marta miró a sus hijas, cuyos rostros reflejaban una mezcla de esperanza y emoción, y finalmente asintió. Cuando el automóvil presidencial las llevaba de regreso a su apartamento, Luna rompió el silencio contemplativo. ¿Crees que realmente cambiará algo, mamá? No solo nuestra escuela, sino todo. Marta miró por la ventana, observando cómo pasaban del barrio elegante a las zonas más humildes de la ciudad. No lo sé, Luna. Los políticos son expertos en hacer promesas, pero Carmen, creo que ella no nos defraudará, y parece tener una influencia significativa sobre su hijo. 3 meses después, la escuela Manuel Belgrano era prácticamente irreconocible. El edificio renovado brillaba con pintura fresca, ventanas nuevas y un patio rediseñado. El laboratorio de ciencias, completamente equipado, había sido inaugurado con Luna cortando solemnemente la cinta. El salón de arte, con sus caballetes profesionales y materiales diversos, se había convertido en el espacio favorito de Sofía. Pero más significativo aún, la renovación había desencadenado una investigación que reveló una red de corrupción en la asignación de fondos educativos. Varios funcionarios de alto rango habían sido destituidos,
y el nuevo sistema de transparencia permitía a cualquier ciudadano verificar el uso del presupuesto educativo. En un caluroso domingo de verano, Carmen caminaba nuevamente por el parque municipal, esta vez sin bolsas de compras, pero aún apoyada en su bastón. A su lado, Luna y Sofía señalaban emocionadas los avances en sus respectivos proyectos. Luna había ganado la Feria Científica Regional con un experimento sobre purificación de agua, y Sofía había sido seleccionada para una exposición de arte juvenil. Marta, caminando un paso detrás, observaba esta escena con una mezcla de orgullo y asombro. La amistad improbable entre sus hijas y Carmen había florecido, trascendiendo las barreras sociales y generacionales. «¿Sabes?», comentó Carmen, sentándose en el mismo banco donde todo había comenzado meses atrás. «A veces los cambios más importantes comienzan con los gestos más pequeños, como ofrecer ayuda a una anciana con sus bolsas de compras». Luna sonrió, recordando aquel primer encuentro. «No sabíamos que eras la madre del presidente, y eso es precisamente lo que hizo que vuestro gesto fuera tan especial», respondió Carmen, tomando las manos de ambas niñas. «Me vieron simplemente como una persona que necesitaba ayuda, no como alguien de quien podrían obtener beneficios». Marta se unió a ellas en el banco. «Y tú nos viste como personas, no como un caso de caridad». «Así es como debería ser siempre», reflexionó Carmen, mientras observaban a otros niños jugar en el parque renovado, que ahora incluía juegos inclusivos para niños con discapacidades, otra de las iniciativas recientes. Las cuatro permanecieron en silencio por un momento, disfrutando de la brisa suave y el murmullo de las hojas. A veces, pensó Marta, las conexiones más significativas surgen en los momentos más inesperados. Y a veces, un simple acto de bondad puede desencadenar cambios que ni siquiera imaginamos posibles.